Atención, porque en el gran tablero de la política colombiana, una de las piezas más poderosas acaba de hacer un movimiento que lo cambia todo. Desde Antioquia, uno de los centros de poder más importantes del país, una jugada inesperada está reconfigurando el camino hacia las próximas elecciones. Y esta es la gran pregunta que está en el aire, el enigma que vamos a analizar hoy. ¿Por qué un senador, con una maquinaria electoral que parece invencible, decide dar un paso al costado justo en la cumbre de su carrera? Créanme, esto no es una simple renuncia. Detrás se esconde una red complejísima de poder, estrategia y, por supuesto, escándalos. Y bueno, la noticia saltó hace muy poco y sacudió el panorama político. El senador Carlos Andrés Trujillo, un verdadero peso pesado del Partido Conservador, anuncia que no va a buscar la reelección al Senado. Así, sin más, después de 2 periodos en el Congreso, uno de los hombres más influyentes de Antioquia deja su curul. La pregunta es obvia, ¿por qué justo ahora? Ok, para que se entienda la dimensión de esta movida, primero hay que ponerle nombre y apellido al protagonista. Trujillo no es un senador más. Es lo que en Colombia se conoce como un cacique político. Fue un alcalde muy popular en Itagüí, es el jefe de su propia estructura, el equipo de Antioquia, y, ojo a este dato, tuvo la 6ª votación más alta de todo el Senado en 2022. Su poder es real y se siente tanto en Antioquia como en Bogotá. Entonces, vamos al fondo del asunto. Porque como siempre pasa en la política, una cosa es lo que se dice en público y otra muy distinta son las verdaderas razones estratégicas. Vamos a desglosar ambas para entender la jugada completa. La versión oficial, la que nos cuenta el propio Trujillo, es casi poética. Él se compara con un futbolista estrella, que estando en la cima de su carrera, decide volver al club de sus amores, al equipo que lo vio nacer. Su argumento es que le debe todo a Itagüí y que es hora de volver a casa. Pero, a ver, seamos sinceros. En política el romanticismo suele durar poco. La realidad es que detrás de esta historia de volver a casa hay una maniobra de defensa, una jugada casi obligada por 2 frentes muy complicados que se le han abierto al senador. El primer frente, y quizá el más delicado, tiene 4 letras: UNGRD, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sí, el epicentro de uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha golpeado al país últimamente, y el nombre de Trujillo ha comenzado a sonar. Y es que la sombra de este escándalo es inmensa. El nombre de Trujillo aparece en las investigaciones por supuestos contratos irregulares. Además, su altísima votación en La Guajira que consiguió de la mano del exdirector Olmedo López genera muchísimas preguntas. Y para rematar, hay empresas de su propio feudo, de Itagüí, que están en la mira. La presión claramente va en aumento. Y si por un lado llueve, por el otro lo escampa. La segunda gran amenaza no está en Bogotá. No, está mucho más cerca. Está en su propia casa, en su patio trasero, el municipio de Itagüí. Para que quede claro lo que está en juego, hay que entender qué es un bastión electoral. Piénsenlo así, es el castillo del rey, la fuente de todo su poder, de sus votos, de su influencia. Si un político pierde su bastión, su imperio se empieza a desmoronar. Para Trujillo, su reino se llama Itagüí, y los muros de ese reino están temblando. Y aquí está el núcleo del problema. El alcalde actual de Itagüí es su hombre de confianza, su ahijado político. Pero se está enfrentando a una oposición durísima del exalcalde León Mario Bedoya, que viene con todo para recuperar el poder. Perder la alcaldía de Itagüí sería un golpe devastador para la estructura del trujillismo. Trujillo tiene que volver a defender su castillo. Pero ojo, que nadie piense que esto es una simple retirada para aguantar los golpes. Es también un contraataque. Trujillo está reorganizando sus fichas, moviendo sus alfiles y sus torres para asegurarse de que su equipo no solo sobreviva, sino que mantenga su poder en el Congreso para el 2026. El plan es un enroque de manual de ajedrez, perfectamente coordinado. Primero, Trujillo sale del Senado. Segundo, su hombre en la Cámara de Representantes, Daniel Restrepo, da el salto para ocupar esa silla. Y tercero, para llenar el espacio que deja Restrepo en la Cámara, entra en juego Jaime Cano, una jugada a 3 bandas. La ficha clave que se mueve al Senado es Daniel Restrepo. Y no es ningún novato, ya sacó más de 78,000 votos como representante. Es un abogado experto en contratación estatal. Y lo más importante de todo, su lealtad a Trujillo es total. Es, sin duda, el heredero designado. Y para la Cámara la apuesta es Jaime Cano, un político de pura cepa, un verdadero obrero de la política, un veterano que conoce el terreno como la palma de su mano, y aunque un lío jurídico le quitó su curul de diputado, tiene fama de ser un trabajador incansable, un soldado fundamental para mover los votos donde toca. Bueno,
Hemos hablado de la jugada, de las fichas. Pero, ¿de qué tamaño es realmente la maquinaria de Trujillo? Para entender por qué todo esto importa tanto, hay que ponerle cifras a ese poder. No hablamos de un grupito político, sino de un verdadero ejército electoral. Miremos este número, más de 170,000 votos, una barbaridad. Esa fue la cosecha que recogió él solito en las elecciones de 2022. Fue el segundo más votado de todo su partido a nivel nacional. O sea, esto no es solo un poder regional, es una fuerza de alcance nacional. Y ese poder no está en el aire, se materializa en el territorio. Su movimiento, el equipo de Antioquia, tiene 178 concejales repartidos por todo el departamento. Son sus ojos y oídos en cada rincón. Una red que le asegura una capacidad de movilización electoral tremenda. El epicentro de todo su poder, sin duda, es el Valle de Aburrá. Allí controla alcaldías clave, tiene 32 concejales y su equipo demostró que puede mover más de 100,000 votos solo en Antioquia. Estos números explican perfectamente por qué necesita volver, para proteger la joya de la corona. Bien, ya con todo el panorama más claro, con las piezas sobre la mesa, llega la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. ¿Cuál es la jugada final? ¿Qué busca realmente Carlos Andrés Trujillo con este movimiento? Pues el camino parece estar trazado, y de hecho él mismo lo ha dicho. Después de una alcaldía con una aprobación altísima y 2 periodos como senador, la meta declarada para el 2027 es volver a la casilla de salida, la alcaldía de Itagüí. Básicamente, está dispuesto a sacrificar su influencia nacional para recuperar y asegurar el control total de su territorio. Y esto nos deja con la gran duda final, la que realmente importa. ¿Estamos viendo una movida de genio o un repliegue estratégico para consolidar su base y volver con más fuerza en el futuro? ¿O es, más bien, la primera señal de debilidad, el primer movimiento desesperado de un cacique que se sienta acorralado por los escándalos y la oposición? Las próximas jugadas en este ajedrez nos darán la respuesta.